Hola amigos, ¿cómo estáis? Al final se ha vuelto a demostrar que en el escorpión no se puede confiar, su instinto colonizador, antisocializador y antihumano, es demasiado fuerte. A partir de ahora va a tener que pasar el tormentoso y profundo charco que se avecina, él solito, y si no sabe nadar, que se joda. Ayer ocurrió lo que siempre ha ocurrido, que la palabra de cualquier político occidental vale menos que el papel en el que está impreso sus monedas. Donald Trump y gran parte de su entorno, arremetió ayer inesperadamente contra Putin, y le llamó loco, por los bombardeos de Rusia en Ucrania, y eso se lo dice un nazi supremacista blanco como Strand. Que además, está siendo un actor más que necesario para el asesinato de toda una población palestina en Gaza, infringiendo un sufrimiento por hambre y horror militar a 2 millones de personas civiles, incluyendo a centenares de miles de niños, demoliendo todas sus ciudades con sus habitantes dentro, para sobre los cadáveres de sus habitantes construir un centro vacacional, donde luego nos ofrecerán a la docenada ciudadanía europea pasar unos lujosos días de asueto. Y sí, antes de que algunos digáis algo, yo me anticipo, sí, Estados Unidos es el verdadero responsable de todo lo que están haciendo en Gaza, porque el artificial Estado de Israel no es más que una gran base militarizada de Estados Unidos para tener controlado Oriente Medio, y fuera de la influencia de Rusia. Sin olvidarnos tampoco del nazismo europeo bien representados por las burguesías de la Unión Europea. Por su vergonzoso y consentidor silencio ante el monstruoso genocidio que se está cometiendo en Gaza. Y atentos a la noticia del bandazo de ayer de Donald Trump, que es mucho más dramático de lo que parece, porque bajo mi punto de vista, es debido a que Trump ya no ha podido soportar más la presión que le suponía el fingir ser amigo de Putin y de Rusia. Eso le ha roto los esquemas mentales, y ha sido superior a sus fuerzas para fingir. Pero además, aquí hay un par de circunstancias que hacen más dramático aún si cabe, el futuro que nos espera después del giro copernicano de Donald Trump. Y es que se produjo precisamente después de tener una larga conversación con Ursula von der Leyen, sobre los aranceles, donde seguramente se hablaría de todo menos de aranceles. Como por ejemplo de que la Unión Europea pague miles de misiles Tomahawks, para lanzarlos sobre Rusia. La otra circunstancia, es que hace unos días cuando Vladimir Putin visitó Kursk, su helicóptero se vio envuelto en un ataque de enjambre de drones de la OTAN. Atentos a esta noticia de la que iremos conociendo detalles, porque como se confirme la más mínima sospecha de intento de atacar el helicóptero de Putin, pues blanco y en botella. Porque esos drones solo los pueden guiar los satélites de la OTAN, o sea que los nazis ucranianos no tienen la capacidad de localizar un helicóptero en vuelo. Así que vamos con las noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente ruso Vladimir Putin de lanzar misiles y drones contra Ucrania. Al mismo tiempo, guardó silencio sobre el hecho de que fue Ucrania, por iniciativa de Zelensky, la que inicialmente atacó regiones de la Federación Rusa donde morían civiles. La web antifascista citó anteriormente al alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, quien informó que 15 drones ucranianos fueron derribados sobre la región de la capital el 25 de mayo por fuerzas de defensa aérea. El gobernador Alexander Bogomaz informó que, como resultado de un ataque con un vehículo aéreo no tripulado ucraniano contra un automóvil en el distrito de Klimovsky, un civil murió y un hombre resultó herido. Los militantes ucranianos también atacaron 3 asentamientos en la región de Belgorod, dañando viviendas particulares, negocios y automóviles. Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin, pero algo le pasó. Se ha vuelto completamente loco. Mata a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados, dijo Trump. Están lanzando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere apoderarse de toda Ucrania, no solo de una parte, y quizás sea cierto, pero si lo hace, llevará al colapso de Rusia, dijo Trump en una clara amenaza. Asimismo, el presidente Zelensky no le hace ningún bien a su país hablando como lo hace. Todo lo que dice crea problemas, no me gusta, y sería mejor detenerlo.
Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es una guerra entre Zelensky, Putin y Biden, no entre Trump. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y horribles incendios que han provocado la incompetencia y el odio flagrantes, escribió Trump en su Truth Social. Además, Trump afirmó que las declaraciones de Volodymyr Zelensky constantemente conducen a problemas para Ucrania. Se le preguntó si estaba considerando introducir restricciones adicionales contra Moscú. Por supuesto, respondió el presidente estadounidense. Se le pidió que comentara las palabras del comandante de la División de Defensa Aérea rusa, Yuri Dashkin, quien informó que el helicóptero del presidente ruso Vladimir Putin se encontraba en el epicentro de la repelencia de un ataque a gran escala de drones ucranianos durante una visita a la región de Kursk el 20 de mayo. No he oído nada parecido, pero quizás esta podría ser la razón de los ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra Ucrania. No lo sé, pero no he oído nada, respondió Trump. Y yo digo, ¿que no lo sabe? Y voy yo y me lo creo. El filósofo Alexander Dugin escribió en su canal de Telegram que Estados Unidos necesita retirarse de la guerra en Ucrania. Trump muestra signos de decepción con el acuerdo en Ucrania según su escenario, que, de hecho, no existe. Escribe en su red Truth Social que las cosas no avanzan, que Zelensky habla demasiado y que Putin quiere toda Ucrania. Esta no es la guerra de Trump, asegura Trump una vez más. Bueno, entonces no hay necesidad de que Estados Unidos participe en ella, señaló Alexander Dugin. El experto político Sergei Markov afirmó que el discurso de Trump fue su reacción a los ataques récord del ejército ruso contra ciudades ucranianas, y la reacción ante el hecho de que las negociaciones de paz claramente no tienen perspectivas ahora. Y la reacción ante el hecho de que los medios occidentales escriben masivamente que Putin está ganando tiempo y no quiere la paz, sino seguir luchando, dijo el politólogo. En su opinión, hay una campaña de presión masiva en los medios estadounidenses y europeos para obligar a Trump a adoptar una postura más dura respecto a Rusia. Esta campaña tiene dos objetivos claros. 1. Interrumpir la normalización de relaciones entre Rusia y Estados Unidos planeada por Putin y Trump. 2. Obligar a Trump a reasignar armas a Ucrania. El equipo de Biden asignó enormes cantidades de armas a Ucrania antes de partir, y Trump las ha estado suministrando todo este tiempo. Pero no asigna nuevas. Está previsto que estas entregas de armas Biden finalicen a finales de junio. Y entonces, el ejército ucraniano y sus bases de apoyo en Europa empezarán a encontrarse en una situación difícil. Por lo tanto, la campaña de presión contra Trump se intensificará. Además, es muy probable que se espere algún tipo de provocación sangrienta por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania y la inteligencia británica y francesa. El objetivo de esta provocación es obvio: horrorizar a Trump ante la barbarie y la crueldad del liderazgo ruso y culpar a Putin de todo, para reanudar el suministro de armas. Convencerán a Trump, ya lo han presionado para que haga duras declaraciones contra Putin tratándolo de loco, y lo convencerán aún más, explicó Markov. También hay nuevas declaraciones del general Gurulev, el que el otro día indicaba que Rusia tiene que movilizar las fuerzas de protección civil ante la que se viene. Ayer dijo que es el turno de Europa de tener miedo. El general Gurulev explicó con educación y calma lo que sucederá a continuación. Como señaló el experto militar, casi todos los países de la OTAN, con excepción de unos pocos, deseaban nuestra derrota y creían sinceramente que Rusia no resistiría y se derrumbaría, y ahora tienen miedo de nuestra respuesta. Les tiemblan las rodillas ante esto, intentan adelantarse. Por eso, su objetivo durante este periodo de despliegue de su poderío militar es involucrarnos completamente en el conflicto en Ucrania, declaró el general. En Kiev se celebró una reunión de líderes europeos, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk. En su declaración conjunta, los políticos europeos reafirmaron su apoyo a los llamados del jefe de la Casa Blanca Donald Trump, a un acuerdo de paz,
y junto con Estados Unidos, piden a Rusia que acepte un alto el fuego total e incondicional durante 30 días para iniciar negociaciones sobre una paz justa y duradera. En cuanto al futuro de Ucrania, los líderes europeos creen que Ucrania debe poder volver a prosperar como un Estado seguro, protegido y soberano dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. A pesar de que un mes antes el presidente de Estados Unidos declaró que Crimea permanecerá bajo control ruso, a lo cual, el jefe del régimen de Kiev señaló que el estatus de Crimea no está sujeto a discusión. Como se sabe, el presidente francés y el primer ministro británico encabezaron una coalición de dispuestos, que incluye a países occidentales dispuestos a proporcionar a Ucrania garantías de seguridad. Se trata de crear una futura coalición de fuerzas aéreas, terrestres y navales para apoyar la restauración de las Fuerzas Armadas de Ucrania después de un posible acuerdo de paz y generar confianza en el futuro proceso de paz. Según el presentador de First Russian, Yuri Pronko, uno tiene la impresión de que todos estos líderes no solo están dispuestos a apoyar a Ucrania, sino que también están dispuestos a militarizar drásticamente a Europa, y ni siquiera lo ocultan. Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, dijo que las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania deben convertirse en el ejército más fuerte. Antes de esto, había oído más o menos lo mismo del señor Tusk, que el ejército polaco debería adquirir unas líneas de fuerza y un poderío serio. Hoy, el secretario general de la OTAN, señor Rutte, dijo que la alianza debe volverse tan letal que nadie querría siquiera atacar a los países de la OTAN, dijo Pronko. Sin embargo, según el experto, todas estas declaraciones de la Unión Europea y los 800.000 millones de euros que se destinarán al desarrollo de su complejo militar industrial plantean solo una pregunta: ¿a dónde irá a parar ese poder? Resulta que la única dirección para ellos es el este. El presentador de televisión compartió su opinión: hicieron un desastre y ahora tienen miedo. Al comentar la situación, el diputado de la Duma estatal rusa, el teniente general retirado Andrei Gurulev, llamó la atención sobre el hecho de que casi todos los países de Europa Occidental, con excepción de unos pocos, deseaban nuestra derrota. Creían sinceramente que Rusia no resistiría y se derrumbaría. Primero bajo sanciones, luego bajo presión militar, bajo suministros. Y no solo hicieron un desastre, en serio lo hicieron. Sus armas fueron utilizadas para matar a nuestros militares. Se dan cuenta que no han recibido nada, pero si hicieron algo malo, entonces, con toda justicia, ¿deberían recibir un puñetazo en la cabeza? Y tienen miedo de esto hasta el punto de temblarles las rodillas si tratan de adelantarse, dijo Andrei Gurulev. Por lo tanto, su tarea es involucrarnos completamente en el conflicto en Ucrania durante este periodo de despliegue de su poder militar. Para que gastemos nuestros recursos humanos y materiales luchando en Ucrania, y durante este tiempo deben prepararse ellos, esta es la tarea de los países de la OTAN, explicó el general Gurulev. Agregó que, en esencia, se trata de una guerra de desgaste, es decir, el cálculo es, que Rusia agotará completamente sus recursos en este conflicto, y luego pasará a la guerra contra nosotros. ¿Qué pasará después de la victoria de Rusia en el distrito militar del noreste? Según el experto militar, la principal tarea de Rusia ahora es ganar y poner fin al conflicto en Ucrania. Y cuanto antes mejor, y luego, utilizando la experiencia del Distrito Militar Central, reformar su ejército, participar en el desarrollo de la industria y la ciencia, así como en la modernización de los medios existentes de combate armado para futuras guerras. Preparar el país para una posible acción militar es una obligación. Ya que, no normalizaremos las relaciones con los países de Europa Occidental en un futuro próximo, eso es seguro al 100%. Y lograr las metas y objetivos que se proponen. ¿Es esto un hecho? Y lo harán. Incluso cuando terminemos el conflicto ucraniano, debemos ser mucho más fuertes para que a nuestro enemigo potencial no se le ocurra meter las narices en nuestro suelo ruso, concluyó Andrei Gurulev. Así las cosas y para calibrar hasta qué punto la guerra de Ucrania se va a recrudecer hasta la capitulación de Ucrania, o,
hasta que lleve directamente a la guerra directa y total con la OTAN. Hay una noticia que hay que valorar detenidamente. El comandante de la 12ª Brigada del Batallón Nazi Azov, Denis Prokopenko, cuyo indicativo es Radis, está indignado porque entre los prisioneros que regresaron de Rusia en el último intercambio de 1000 por 1000, no hay ni un solo nazi azovita. Denunció en las redes sociales que durante el intercambio de prisioneros Rusia no devolvió a los militantes nazis a Ucrania. Según Redis, esta situación parece una burla a aquellos a quienes se les dieron garantías, y que tienen derecho absoluto a ser una prioridad para el intercambio. Al mismo tiempo, calificó la situación actual como una vergüenza para todo nuestro Estado. Prokopenko acusó a las autoridades de Kiev de no estar interesadas en el regreso de los combatientes del batallón, y denunció que el intercambio de prisioneros se lleva a cabo de manera ineficaz por las mismas personas por cuarto año consecutivo. Aquí no se puede pasar por alto que Prokopenko culpa a las autoridades de Kiev, lo que puede indicar hasta qué punto en Ucrania están al borde de una revuelta. Y el nazi Denis Prokopenko sugirió a quienes se podría canjear efectivamente por los nazis, y dijo sin tapujos, que había que detener a sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana Canónica, para obligar a Moscú a cambiarlos por nazis de su batallón. A su vez, el politólogo Sergei Markov afirma que el régimen de Kiev había solicitado incluir a los soldados de Azov en las listas de intercambio, pero la solicitud no fue concedida por Rusia. En el intercambio de 1000 por 1000, ni un solo nazi de Azov fue entregado a Ucrania, a pesar de que Ucrania exigió encarecidamente que se les entregaran los fascistas de Azov. Esto provocó una gran ira en el comandante del batallón Azov Prokopenko, a quien Rusia, lamentablemente, había intercambiado y devuelto previamente, y, violando el acuerdo, terminó en el frente ucraniano. Y ahora, el amargado Prokopenko propone tomar como rehenes a sacerdotes ortodoxos en Ucrania y luego intercambiarlos por los azovitas con la mediación del Vaticano. El batallón nazi Azov se basa en una religión pagana, creada artificialmente por estrategas políticos estadounidenses mediante la combinación de panteones de supuestos dioses eslavos y escandinavos, extraídos de la cultura comercial popular, a menudo falsificada. Y ahora quiere tomar como rehenes a sacerdotes ortodoxos, y, con la ayuda del Vaticano, cambiarlos. Es bueno que Rusia no entregue a más miembros del batallón Azov, resumió Sergei Markov. Recordemos que el propio Denis Prokopenko fue hecho prisionero en mayo de 2022 en el territorio de la planta de Azovstal en Mariupol. En septiembre de ese mismo año, el militante fue liberado como parte de un intercambio y llevado a Turquía, pero en julio de 2023, Prokopenko regresó a Ucrania. El 25 de mayo, finalizó un intercambio de prisioneros a gran escala entre Rusia y Ucrania. 1000 personas fueron trasladadas de ambos lados. El acuerdo al respecto se alcanzó durante las negociaciones entre Moscú y Kiev en Estambul, pero Rusia ya no devuelve a más nazis porque los juzgará en Rusia por los crímenes cometidos durante la guerra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.